Se imaginan que resulta difícil hablar después del doctor, ¿no? Nos ha dejado una presentación sumamente provocativa y por demás interesante, especialmente a los que tenemos a esta cosa de la universidad como pasión. Discutir en términos de juventudes, universidades, futuro es una convocatoria que uno no puede negar. Así que seguramente el público es muy agradecido con tu exposición. Yo voy a tratar de ser más esquemático, cosa de que ustedes puedan expresarse con total libertad. Yo entiendo que el tema de los 15 minutos corre a partir de ahora. El título de la charla nos invita a pensar en el anclaje que nos dejó el movimiento de reforma universitaria, y por lo general las cifras redondas nos llaman a pensar, a rediscutir, a analizar en clave de pasado, ¿no? 100 años de la reforma universitaria. Primero uno tiene que darse cuenta de que pasaron 100 años desde 1918, pero la reforma en términos de propuesta universitaria no tuvo vigencia 100 años en la Argentina, porque no hubo democracia durante estos 100 años en la Argentina. Y lo primero que uno tiene que darse cuenta es que la idea de la reforma, si no va atada a la idea de democracia, es inviable. Por lo tanto, los sucesos de la Córdoba Revuelta de 1918 cumple 100 años, pero no la reforma universitaria. Recién vamos 35 años de récord histórico de democracia en la Argentina, y podemos hablar de democracia en el sistema universitario con una extensión a todo el sistema recién a partir de 1985-86. Esto por una cuestión muy sencilla. El grueso de las universidades que había en 1983, el 10 de diciembre, nunca había vivido en democracia. Muchas universidades habían sido creadas con anterioridad a la última dictadura, es cierto. Obviamente Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Litoral, Rosario con sus cifras redondas también y sus aniversarios ahora, pero el grueso de las universidades creadas con posterioridad al 68, con lo que se conoció el Plan Tacchini, siempre han vivido en procesos de intervención hasta el 83. Con lo cual, lo que para el sistema universitario argentino implica la normalización del sistema universitario en una lógica en donde el gobierno de Alfonsín quiso atar la década del 80 a la época de oro de las universidades, esa década del 60, la época de Ricieri Frondizi como rector de la UBA, por ejemplo, volviendo atrás los estatutos de las universidades a los estatutos de las universidades previo al golpe de Onganía, lo que ocurrió es que muchas de las universidades se habían creado con posterioridad, y los estatutos que tenían esas universidades no eran otros que los estatutos de las intervenciones. Por eso, para muchas de nuestras universidades, para la gran mayoría de las universidades públicas, la democracia es una cosa nueva. Estamos aprendiendo todavía a ser democráticos. Imagínense, yo soy profesor de una universidad que tuvo desde el 83 hasta ahora solamente 2 rectores. Cuando uno analiza el concepto de democracia, lo tiene que emparentar con otros conceptos, como por ejemplo el concepto de república. Y ahí aparece esa vieja y tradicional definición de república, en donde uno ata esa idea a, por ejemplo, la periodicidad en los cargos públicos. Si un rector dura desde el 93 hasta diciembre del 2017, estoy hablando de la UTN concretamente, está claro que esa idea de democracia no aparece como una democracia muy republicana.
Patricia había dicho que cuando llegaba el presidente lo iba a avisar. Yo lo estoy viendo ahí, así que lo saludamos, señor presidente, ¿cómo le va? Democracia y república, reforma universitaria. Si hay algo que surge de manera muy clara para nosotros, es que la reforma tiene, por lo menos en esta cosa de ser esquemático y comprimido, 4 proclamas que la definen. La primera proclama, definitivamente una proclama política. La reforma universitaria no es solamente una reforma de los estudiantes en Córdoba y se agota en conseguir participación en el cogobierno, sino que va mucho más allá y que, en definitiva, cuando uno analiza la reforma en clave histórica, pero la pone en perspectiva, lo que hay es una democratización de los claustros, lo que hay es una vida mucho más republicana de una institución que hasta ese entonces tenía casi 700 años y que había funcionado muy bien la idea de universidad y había pervivido a muchos cambios históricos. Por eso los universitarios, y esto hay que asumirlo, somos conservadores. No solamente nos preocupamos por las cosas que tienen que ver con nosotros, también nos preocupamos porque las cosas que tienen que ver con nosotros perduren de esa forma. Entonces, cuando por ejemplo nosotros discutimos un plan de estudio, hablamos de la cátedra de fulano o de perengana, porque así lo hacemos en las universidades. Esa proclama política vino a poner en crisis formas de comprender el poder en la universidad y a poner en evidencia la posibilidad de organizar a la universidad de manera distinta. Está claro que la idea de la necesidad de una atmósfera de democracia es indispensable para que esos principios de democracia interna, de república, se puedan consolidar. Seguramente la segunda proclama más fuerte que tiene la reforma tiene que ver con una proclama estrictamente académica. Y ahí aparece la reforma cuestionando lo dado, cuestionando lo establecido, cuestionando las formas y maneras de ejercer la docencia, la manera de ver al docente, la manera de ver al estudiante, la lógica por la cual se acceden a los cargos docentes y obviamente los contenidos de los planes de estudio. Cuando uno copia y pega, uno podría asimilar directamente las discusiones de 1918, las discusiones que están teniendo muchas de nuestras facultades de Derecho o de Contador, donde están discutiendo los planes de estudio porque tienen que ser evaluados para poder acreditar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y lo que vemos es que la verdad es que la universidad sigue siendo conservadora. Cuando Roberto planteaba, digamos, los requisitos para ejercer la docencia, yo me acordaba que a los 25 años concursé y a partir de ese momento, graciosamente, después de haber ganado un concurso, obtuve un nuevo título, al título de abogado. Me decían profesor. Y yo no había obtenido en mi formación curricular ninguna formación didáctica, pedagógica o vinculada al currículum. Pero estaba habilitado después del concurso a ejercer la docencia. Digo, seguramente el ejercicio de la docencia, cuando yo comparo mis inicios al que puedo desarrollar ahora a partir de la formación que fui recibiendo en posgrados y demás vinculados a docencia universitaria, no se compara ni remotamente y me da vergüenza pensar en mis primeras clases. Pensar al docente, pensar en la forma que enseñamos, pensar al estudiante en los términos que tan claramente definía Roberto, en términos de un nuevo sujeto. Las formas de abordar la enseñanza tienen que modificarse. Se lo planteó en 1918 y se lo plantea ahora. Cuando uno analiza los 100 años que han pasado, seguramente estas discusiones y debates
se dieron cuando mis viejos iban a la universidad o cuando los viejos de mis viejos estaban deambulando por los pasillos de las aulas. Digo, la juventud siempre viene a traer nuevas formas de comprender el mundo. Y en eso no tenemos que alarmarnos, pero sí los funcionarios públicos, las universidades tienen que tomar nota de que ese tema está en la agenda y que necesariamente si está en la agenda tiene que ser abordado de una manera inteligente para poder hacer que esos chicos puedan acceder a algo que queda muy claro a partir de hace unos años, que es la comprensión de la educación como bien público, como derecho humano fundamental y como responsabilidad indelegable del Estado. Es el Estado el que tiene que garantizar que la educación como bien público, como derecho humano, sea accesible, pero a su vez, en los términos que se plantearon recién, en el contexto actual, no alcanza con que la universidad sea accesible. Tiene que ser efectivamente accesible. Los chicos no solamente tienen que tener la oportunidad de ingresar a la universidad, tienen que tener la oportunidad de graduarse. Y con esto uno viene no a cuestionar al ingreso directo o al ingreso irrestricto, sino justamente a fortalecerlo. Necesitamos que los chicos que ingresan duren en la universidad, porque si tenemos una deserción del 50% en el primer año de casi todas las carreras universitarias, tenemos un problema. Si tenemos ese problema, lo que tienen que hacer las instituciones es discutir alternativas, discutir el tema que está en la agenda desde la perspectiva de la solución. ¿Cómo abordo esta problemática? Esas discusiones son discusiones que nos plantea el reformismo, en términos de lo que nos plantea este panel, la igualdad de oportunidades, que no solamente tiene que ser una igualdad de oportunidades, sino también de trato. Porque no podemos tratar a todas las personas de la misma forma, porque si no estaríamos discriminando. Hay situaciones y condiciones que tenemos que atender para no caer en situaciones que generen más discriminación de la que nuestra sociedad ya genera. Cuando nosotros escuchamos algunas posiciones un tanto retrógradas vinculadas a la educación, lo que le tenemos que decir cuando cuestionan el ingreso irrestricto, por ejemplo, lo que tenemos que decir es que lamentablemente la sociedad ya restringió el ingreso, porque venimos casi más de 15, 16 años consolidando una cifra que es escandalosa, que es el hecho de que 1 de cada 2 chicos no termina en tiempo y forma el secundario, que de ese 50% que no termina en tiempo y forma el secundario, la mitad lo va a terminar al cabo de 8 años y hay un 25% que nunca termina el secundario. Esto en términos generales a nivel país. Obviamente hay provincias que tienen mejores estadísticas, por suerte. Perdón, no es suerte, es trabajo. Cuando uno analiza eso, en términos de perspectiva de la universidad, en términos de las políticas académicas, uno tiene que tener la posibilidad de verificar cuáles son las acciones institucionales que pueden revertir determinados procesos. Y acá le dejo la pelota picando a los dos. Muy bien. Bueno, termino con dos proclamas que me parecen central y cedo la palabra. Decíamos una proclama política en términos de democracia, en términos de república, una proclama académica en términos de una lógica de reforma permanente de lo que hacemos en términos de los sujetos que intervienen en los procesos de enseñanza, en los procesos de aprendizaje, pero también una lógica vinculada a la pertinencia, y esto me parece, valga la redundancia, pertinente decirlo.
la universidad no solamente tiene que estar preocupada en términos del cuestionamiento a la sociedad y la formación crítica de profesionales que aporten al desarrollo regional, también tiene que formar para el desempeño profesional. Y es acá donde la universidad tiene una obligación, que es la obligación de traer el futuro al presente y empezar a pensar para qué formamos o dónde se van a incorporar nuestros estudiantes cuando se gradúen, en qué mercado laboral, en qué mercado profesional, cuando, según lo que estuvimos viendo, el grueso de nuestros chicos cuando se gradúen van a tener que resolver el día de mañana problemas que hoy no existen y trabajar en lugares donde ni remotamente se imaginan o con pantuflas desde su casa. Porque así está planteado el mundo del trabajo de acá a unos años. El grueso de los empleos a partir del 2030 todavía no existen. La universidad tiene que tener la capacidad de anticiparse a esas situaciones. Hay una proclama que me parece interesante plantearla, que es el hecho de que la reforma se plantea anticipatoria a muchos procesos y es el hecho de la internacionalización. La reforma universitaria apela a los hombres libres de Sudamérica. Dice, estamos viviendo una hora americana. Pensar el mundo desde la globalización, pensar la educación desde las demandas que genera la ciudadanía global, pensar a las instituciones de esa perspectiva, hoy es una obligación. Y esa obligación hace que las políticas de las universidades sean accesibles para todos, porque si la política universitaria se centra solamente en mecanismos de intercambio estudiantil, quienes van a acceder a esos intercambios estudiantiles son los chicos que vienen del colegio bilingüe. Y todas las políticas de igualdad que nosotros vamos a generar para el acceso se van a ver diezmadas de alguna forma al egreso. Vamos a seguir consolidando situaciones de discriminación. Y para terminar, por favor, creo que si hay algo que la reforma nos deja como enseñanza, pero también como una espada de Damocles que nos persigue, especialmente a quienes nos definimos como reformistas, es una proclama ética. Hay una manera de definir lo que está bien y lo que está mal en la universidad. Y va más allá de lo prescripto, y va más allá de los estatutos, y va más allá de quiénes sean las autoridades que ejercen determinados roles en la universidad. Y me parece importante decirlo porque lamentablemente en los últimos años muchas veces se vio ligada la idea de universidad a cosas non santas. Rescatar la idea de universidad, especialmente la idea de universidad pública, a la idea de institución transparente, a la idea de manejo responsable de los recursos públicos, es una responsabilidad para quienes nos definimos reformistas. Por eso creo que en este legado reformista a 100 años, creo que el futuro tiene que ir de la mano con esta cuestión de profundizar democracia, profundizar república, ampliar derechos, ampliar igualdades, garantizar libertades, pero por sobre todas las cosas hacerlo de una manera profundamente ética. Muchas gracias.